Lope de Vega nace en Madrid en 1562, un año después de que Felipe II traslade la corte a la aún pequeña villa, desde cuyo alcázar se gobernarán unos estados que abarcan medio mundo. Es hijo de un bordador que tiene su vivienda en la Puerta de Guadalajara, en el barrio de los gremios artesanos de la villa. Mientras don Juan de Austria reconquista Túnez, Lope estudia humanidades con Vicente Espinel, que le enseña a escribir en 2 lenguas, como declarará años después, en versos que resuman cariño perdurable. Y cuando en 1574 vuelve a perderse Túnez, Lope ya está en el Colegio de los Teatinos, o Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. Prosiguen las letras y no las armas. Tiene ya 15 años. En 1578 muere en Madrid su padre. El precoz poeta comienza a darse a conocer, pero no se sujeta a disciplinas vitales ni académicas. Malgasta su asistencia durante 2 cursos a las aulas salmantinas porque sus 18 años le impiden más a la vida que al estudio. La Salamanca de Fray Luis de León no capta al joven poeta que se siente muy lejos de la serenidad de los nombres de Cristo que está componiendo Fray Luis. Ese año clave de 1580, en que Lope redacta su primera comedia conocida, Los Hechos de Garcilaso, se embarca hacia España Cervantes, rescatado de su cautiverio en Argel. Trae consigo su nunca empañado sentido heroico de la vida, que saltará en chispas de locura cuando el hidalgo de la Mancha quiera vivirlo en medio de una sociedad de ideología barroca. Don Álvaro de Bazán marcha a la conquista de la isla Terceira en junio de 1583. Con él, como voluntario, embarca un Lope de 21 años, que ejercita por vez primera la profesión de las armas. Pero peligros mucho menos heroicos le aguardan en Madrid, bajo la bellísima figura de su primer y turbulento gran amor, Elena Osorio. Hija de comediantes, casada y de más que dudosa moralidad, vive con el joven poeta una novela erótica, de pasión y celos, con mucho de rufianesca. Lope y Elena se transmutan y sublimizan en Filis y Belardo, y un velo poético encubre la historia y su sórdido final, la traición de Elena. Los libelos anónimos que Lope hace circular por Madrid contra la poco honorable familia de los Osorio motivan un proceso por difamación que ocasiona su encarcelamiento desde el 29 de diciembre de 1587 al 8 de febrero del siguiente año. Ya ha sido elogiado por Cervantes en el canto de Calíope de la Galatea en 1585, y sus comedias son solicitadas por las compañías teatrales. Pero la literatura no remedia los hechos, y Lope es condenado a 8 años de destierro de la corte y 2 del reino. Naturalmente, ha perdido la secretaría del Marqués de las Navas, que ejercitó durante unos años. Antes de salir de Madrid, rapta y seduce a su amada, doña Isabel de Urbina, hermana del regidor de Madrid, don Diego de Urbina, rey de armas de Felipe II. La obligada boda entre la damita ilustre y el poeta tarambana se efectúa, por poderes, el 10 de mayo de 1588. 19 días más tarde, Lope se embarca en Lisboa en la Armada Invencible. Comienzan para Lope 7 años de paz horaciana, la creación gustosa, el amor sosegado de Isabel, una vida de hogar, en suma, que transcurre en Valencia, Toledo y sobre todo en Alba de Tormes, al servicio de Antonio Álvarez de Toledo, duque de Alba. En las huertas de Valencia colabora activamente en las flores de romances, estrecha amistades con dramaturgos valencianos y comienza a escribir como profesional para la escena. Para 1594 mueren sus 2 primeras hijas, Teodora y Antonia, así como la dulce Belisa, y Lope vuelve a perder la ruta sosegada de su vivir. Cuando la Arcadia salga impresa en 1598, muchas cosas han desaparecido ya de su serena vida anterior. Ha liquidado en subasta sus bienes en Alba de Tormes, ha trasladado su residencia a Madrid y ha sufrido un nuevo proceso por amancebamiento con Antonia Trillo de Armenta. Cuando Felipe II muere en el Escorial, finalizando una época histórica, Lope contrae matrimonio por interés con Juana Guardo. Entra al servicio del Marqués de Sarriá, sufre los primeros ataques gongorinos y ha perdido la cabeza por una bellísima actriz analfabeta, Micaela Luján, la Camila Lucinda,
inspiradora de tantos y tantos versos apasionados que irá dando al poeta hasta 5 hijos en años sucesivos. Para 1604 ha publicado La Arcadia, La Dragontea, El Isidro, El Peregrino en su patria, La hermosura de Angélica y Las rimas, y de su pluma fluyen incesantes comedia tras comedia. En Toledo, muy cerca de su ilegítimo hogar, Lope instala a Juan Aguardo y entra de lleno en la vida toledana. Allí, en sus 2 hogares, nacerán Marcela de Camila Lucinda en 1605 y Carlos Félix de Juan Aguardo en 1606. También en 1605 ha nacido en Valladolid el futuro Felipe IV y España celebra el acontecimiento. Toledo convoca unas justas poéticas que Lope organiza y preside. Su actividad literaria no decae. Comienza a ganarse a pulso su apelativo de monstruo de la naturaleza que le adjudicará Cervantes en 1615. En 1608 ha concluido La Jerusalén conquistada y con toda precaución prepara su publicación para 1609. Mientras la paciente Juan Aguardo y su hijo, tan amado del poeta, viven en Toledo, la actividad de Lope va uniéndose indefectiblemente a la corte. Lope está próximo a los 50 años. Ha ingresado en 1609 en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, del Oratorio del Caballero de Gracia, y en los 2 siguientes años lo hará en el Oratorio de la Calle del Olívar y en la Congregación de la Orden Teresa de San Francisco. En 1610 compra una casa en la calle de Francos, hoy llamada Cervantes, e instala su hogar definitivo. Su mesa, sus libros y pinturas, las flores del pequeño cuartecillo donde jugará Carlos Félix, el oratorio, todo ello bajo el lema que colocará a la entrada: parva propia maña, maña aliena parva. Poemas y obras religiosas van saliendo de su pluma entre 1611 y 1614. Cuatro soliloquios, Pastores de Belén, contemplativos discursos, El desengaño del hombre, rimas sacras. La temática religiosa, que no había aparecido antes, salvo esporádicamente, prosigue hasta el final de su vida. La crisis va a resolverse dolorosamente en 1613. Primero la enfermedad de su esposa, después la muerte de Carlos Félix y por último la desaparición también de la madre Juana Aguardo, que ha muerto de parto. Junto al poeta queda únicamente una bellísima niña de Díaz, Feliciana, que hay que bautizar apresuradamente. En 1614 se ordena sacerdote en Toledo. El Lope sacerdote de 54 años conoce a Marta de Nevares, el último y más intenso amor de su vida. En 1617 nace Antonia Clara, su última hija. Llega a Madrid su más declarado enemigo, Góngora, y se publica La Esponja, de Pedro Torres Rámila, donde se ataca ferozmente en nombre de Horacio y Aristóteles la obra del Fénix. El mismo Lope, en la Filomena, se convierte en el ruiseñor, ante el que caen vencidos los torpes poetas, en su opinión, que le atacan. Aunque en el fondo admire profundamente la poesía culta y bellísima de Góngora. Son luchas de escuela que descienden a lo profesional con crueldad inaudita por ambas partes. La muerte de Felipe III en 1621 motiva el cierre temporal de los teatros, pero cuando vuelven a abrirse el 28 de julio es una comedia de Lope la que se presenta. Sin embargo, su situación familiar económica no varía. Sigue dependiendo del duque de Sesa y sus ingresos teatrales. Enfermedades propias y ajenas van entenebreciendo su hogar. Los ojos verdes de Marta han ido perdiendo su luz hasta quedar ciega en 1628. Después llegará la locura transitoria, pero no la curación. También Amarilis, desde su ceguera, comienza a encontrarse a sí misma por caminos de religiosidad. Afectuosamente, Lope casi se burla de ello en sus cartas al duque de Sesa. En el extraño hogar quedan Lope Félix, con Feliciana y Antonia Clara, junto a Lope de Vega anciano, que escribe metódicamente y sin descanso. Su vida entera va desfilando ante él y el mismo año en que muere Marta, publica La Dorotea, donde las figuras de la lejana Filis y de la triste y presente Amarilis parecen conjuntarse en amorosa evocación. La soledad le va acercando cada vez más. Feliciana se casa en 1633. El siguiente año, en su última comedia, Las bizarrías de Belisa, se despide de su público. Tiene 72 años. Muere el 27 de agosto en 1635, en su casa madrileña, junto a Feliciana y rodeado de amigos.
El escritor, el artista barroco, con una nueva perspectiva, una nueva técnica, la realidad. Junto al héroe, el hombre. Frente a los arquetipos de belleza, lo cotidiano, en la íntima y escondida hermosura de su simplicidad. Más allá de ninfas y pastoras, héroes y caballeros, dioses y monarcas, ha ido creciendo la barroca tentación de llevar a un lienzo prodigiosamente una vieja friendo huevos o de contar en no menos prodigiosos endecasílabos la historia de un bofetón. El artista, escribe Orozco, cambia su punto de vista, se aproxima sobre todo a donde hay vida, sin preocuparse de la belleza formal ni de la jerarquía social. Todos los elementos de la naturaleza cobran no solo independencia, sino que se exaltan en su individualidad. El poeta paladea pues esas sensaciones con deleite antes de fijarlas en la palabra. Lope y su generación se encontraron inmersos en un sistema poético ya dado. Están aún demasiado cercanos al formare y al imitatio renacentistas. Así, en la línea de esa tradición culta, Lope hace suyos versos ajenos e insertarlos en nuevos contextos cobrarán significados también nuevos. El soneto, la canción, la octava o los tercetos se acomodan pues renacentistamente al contenido que le es propio de vinculación italiana, e igualmente los contenidos buscan su forma, es decir, la ya dada en sistemas preestablecidos, aunque frecuentemente la nueva perspectiva, como elemento perturbador, haga por contraste dislocarse al armónico sistema anterior, e igualmente los contenidos buscan su forma, es decir, la ya dada en sistemas preestablecidos, aunque frecuentemente la nueva perspectiva, como elemento perturbador, haga por contraste dislocarse el armónico sistema anterior, que eleva a un mismo plano significado y significante. Bajo la línea petrarquista, Lope inició su labor de poeta culto en los versos contenidos en la Arcadia, escritos en el ambiente cortesano de Alba de Tormes. En la órbita del Renacimiento español se afirmó como un poeta completamente petrarquista. Cuando publica en 1602 sus 200 sonetos, Lope se insertó en la línea del Renacimiento español, bajo la tutela de Petrarca y de Herrera, que por debajo de descripciones barrocas de sensualismos gongorinos, de fríos conceptismos sacros o de burlescas desmitificaciones, el introspecto autor del Canzoniere siguió nutriendo la intimidad atormentada de las ruinas sacras o el neoplatonismo amoroso de las rimas humanas y divinas. Los 200 sonetos acompañaron a la edición de La Hermosura de Angélica y La Dragontea. En ellos se conjugaron los dos planos en que se mueve la lírica de Lope, la sensación vívida y su comunicación artística mediante moldes literarios. Así, la causística amorosa que se desarrolla en los poemas no anula en ningún momento la emoción humana que los motivó, la ausencia, el tormento de los celos o las definiciones del amor apelando a la experiencia. En un segundo libro de poemas, Las Ruinas Sacras, de 1614, Lope planeó una agrupación sistematizada. El volumen, sin reparación expresa de sus partes, se divide, al igual que las rimas, en 100 sonetos iniciales más una segunda parte de composiciones diversas de muy desigual valor. Así, en la primera parte de las rimas sacras, se suceden los sonetos en una auténtica identidad de tono y contenido, casi como variantes de una idea central para a partir del número 50 salir de sí mismo y ver el tema, desde fuera, cambiando el centro y resorte de la motivación, del propio yo, tan conflictivo a los ejemplos de santidad ajena. Tal vez el volumen donde más claramente se ve esta intención de agrupación interna es el tan heterogéneo de las rimas humanas y divinas, pero en contrapartida esa intencionalidad será un sistema antipetrarquista, ya que lo que ofrece Tomé de Burguillos en la recopilación es una parodia burlesca de Canzoniere. Entre los sonetos con seso de las rimas de Tomé de Burguillos, de ellos apunta en el epígrafe: habla de veras porque en la muerte no hay burlas. No puede haberlas, efectivamente, en un arte que siendo la muerte como la gran derrota de la lucha del hombre contra el tiempo. Contra esa realidad inexorable que convierte en humo y sombra la bellísima realidad que el artista goza a través de sus sentidos, la misión del arte será entonces la de fijar en imágenes, palabras o sonidos esa belleza fugaz y temporal que, como la vida, para Quevedo, se resbala de entre los dedos del hombre. También Lope siente en su intimidad de hombre y de poeta esa angustiosa sensación barroca,
y la siente con la tremenda intensidad de su poderosa vitalidad y su profundo sensualismo. En las rimas, el problema de la muerte todavía se resuelve a veces en el concepto renacentista de la fama. La muerte para aquel será terrible, con cuya vida acaba su memoria, no para aquel cuya alabanza y gloria con la muerte morir es imposible. Entonces, Lope se inserta así sintomáticamente con sus poemas en la crisis barroca de los ideales del Renacimiento, crisis que provoca también la burla, la desmitificación de aquellos ideales. Lope de Vega crea para ello un socias literario, Tomé de Burguillos, utilizado por primera vez en la Justa Poética de 1620 y a cuyo nombre publica en 1634 sus rimas humanas y divinas. Ahora bien, el advertimiento al señor lector donde se traza la biografía de Tomé de Burguillos se marca la trabazón formal de los sonetos en torno a una dama, a manera de canzoniere. La intención burlesca de oposición a un sistema poético anterior es patente. Entre sus características se encuentran la personalidad de la dama, el desprecio del arte, las circunstancias en que se conoce a la dama, la estación del año y propiamente el lugar. La contraposición alcanza naturalmente el mismo mito. Los dioses paganos y sus atributos son rebajados a simples mortales y sirven de contrapunto burlesco al realismo amoroso de Tomé de Burguillos. Juana ganaría en hermosura a Venus, Palas y Juno, y París le entregaría no solo una manzana, pero todo un cesto. Porque frente a un mundo de cultura heroica, de empresas arriesgadas, de amores neoplatónicos, una discreta aura mediocritas va nutriendo la rima. En definitiva, aquello que ve el poeta desde su mesa de trabajo, rodeado de las cosas amadas, son parte de su existir. Como era previsible, Lope recogió en las rimas de Burguillos gran parte de sus poemas de polémica literaria antigorina. Su advertimiento, como parte de esos poemas, inciden sobre la abierta y recrudencia lucha entre cultos y claros. Lope lo mismo ataca por medio de la sátira directa, acuñando el término culterano que convertía al poeta culto en hereje del idioma, que contesta directamente a los envenenados dardos del cisne del Betis, que sobre el término claro ha bautizado a Lope como conde claros, despreciando desde su aristocracia intelectual a los llamados patos del aguachirle castellana. Pero fuera de expresiones cultistas, Lope es barrocamente, y como el mismo Góngora, el gran captador de una poesía tradicional que les llega por las vías cultas y popular. Por ejemplo, Lope introduce en El villano en su rincón un villancico que comienza: por el montecico sola, ¿cómo iré? Ay Dios, si me perderé. O en otro caso, en Los pastores de Belén: Zagalejo de perlas, hijo del alma, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Pero no son solo letras para contar las que se comunican a través de la música, dentro de la poesía de Lope y de su época. También se contaron romances y romancillos y hasta cualquier canción a la italiana. Sus poemas, pues, son cantados por una sociedad refinada que intenta unificar vida y arte, con supremo espectáculo barroco. Al igual que su admirado Herrera, Lope intentó casi desde sus comienzos literarios alcanzar el puesto de poeta nacional a través de la épica culta renacentista, aunque ese puesto lo alcanzase por rutas literarias totalmente ajenas a su propósito. Y en ese intento de codearse con los grandes nombres de la épica culta del Renacimiento, Lope no dejó ningún género sin acometer. Comenzó por el poema verista, de historia contemporánea, que con el lejano ejemplo de la Farsalia convertía las octavas reales en otros tantos testimonios de una época de fuerte nacionalismo. La posterior Corona Trágica de 1627, ya alejada en el tiempo del fracaso de La Invencible, gana en sobriedad y melancolía, lo que pierde en autobiografismo y expresividad. Los héroes de Orlando reaparecen en las páginas de La Hermosura de Angélica de 1602. Desde luego, estaba sancionado y acreditado, y la opulencia sensorial de Lope alcanza en él momentos de maravillosa poesía, que sin embargo se hunden bajo el tremendo peso del conjunto. Ariosto, en contrapartida, va a proporcionar a Lope la génesis de su mejor poema narrativo, La Gatomaquia,
A su vez, con la primera parte de la Filomena, la Circe, la Andrómeda o la Rosa Blanca, Lope se unía a una tradición renacentista que en bellísimas octavas líricas acomodaba la narración mitológica a las diferentes escuelas poéticas. Eran por tanto poemas cultos y por ello inevitablemente Lope sintió en ellos el peso inevitable de Góngora, que había forjado en el Polifemo el último gran eslabón de la cadena. A partir del nacimiento de la era barroca en Hispanoamérica, los movimientos contestatarios se trasladarían hacia el teatro, ya que trataban de reivindicar el concepto del arte dramático como un ente capaz de originar una nueva forma de expresar el pensamiento, por lo que en el nuevo modelo se conjugaron los cánones literarios y el aspecto histórico. El fundamento apoyado en la teoría de Lope de Vega se empezó a fundamentar como un sistema teatral, extraído de su propio quehacer dramático, que originaron la disputa contra las normas establecidas, a la vez causar la ruptura de las clásicas unidades básicas como tiempo, lugar y acción, originando nuevas técnicas teatrales. La influencia de la niñez del autor Lope de Vega se ve reflejado en la representación del ingenio e imaginación de la comedia italiana L'Arte. Años más tarde, y apoyado en la buena aceptación de la nueva forma dramática, Lope de Vega adoptó un tratamiento de acción mucho más fijo, por lo que se convierte en un paralelismo entre la acción histórica acompañada de una secuela de eventos amorosos, por lo que la aparición casi invariable de dos damas y dos galanes se volvió un sistema de afecciones encontradas que concluyen en dos nupcias. Otro factor que fue adaptado por el ingenio del dramaturgo fue el de la incorporación de las leyendas épicas nacionales a través del romancero, por lo que la crónica y poesía popular se manifestaron como las dos vías de expresión en la escena dramática. El entremés, el baile, la loa, la faena y otros géneros menores del teatro del siglo XVII se les designa el nombre de comedia, debido a su distinta intención en la que fueron escritos por Lope, debido al agrado, al gusto y entretenimiento, el provecho moral, o a su vez, el nivel de individuo, la historia de vocación nacionalista, que conectó de inmediato con el aspecto sociológico que apasionó a un público que tomó a Lope de Vega durante muchos años como un ídolo popular. Los trabajos realizados por Lope de Vega tienen el valor de trasladar a distintos escenarios a la vez, puesto que las historias o leyendas medievales se unen a las de dos personajes clave para la religión dominante de la época, y de la cual nuestro autor forma parte, además de seguir los preceptos de la sociedad que lo solicita y aplaude, por lo que se reconstruye el modus vivendi de la psique de una apoteosis espiritual que domina el aspecto sacramental, encontrando en las zonas rurales su más grande foco de aceptación. La españolización costumbrista de los argumentos y personajes son el recurso más usado por Lope, ya que el imaginario ibérico se ve reflejado con las damas y galanes que desfilan por las cortes extranjeras, además de las comedias palatinas en donde se actúa la española. Los personajes históricos son trasladados de su tiempo cronológico hacia una ideología y vivencias del siglo XVII, por lo que la conexión con las estructuras sociales fue el detonante para el fundamento individual haya mutado a buscar una reparación colectiva sobre los daños causados. Las obras El mejor alcalde y La fuente ovejuna son el mejor ejemplo de las representaciones que alcanzaron un impacto deseado, ya que su acción dramática se fundamentó como la idea básica de un estatus mental ligado fuertemente con los principios de autoridad y la procedencia divina errónea, además de trasladar el escenario de las acciones históricas hacia uno más cercano, que se levanta sobre las motivaciones sociológicas como las costumbres, historia y la leyenda, a la par de entablar una paridad en el mundo heroico que se encontraba en la poesía y en la fuerza dramática de su contenido, hasta convertirla en un modelo de vida a seguir.
El espectáculo en el mundo barroco también adquirió un enfoque más allá de las representaciones de un escenario posible, ya que la acción puede prolongarse hacia las mujeres de la cazuela, al patio, a los vendedores de golosinas que recorren la ciudad, a los mosqueteros y a la dama que se esconde detrás de las celosías en un palco, bajo una sociedad cortesana que salta al escenario para fingir las intrigas amorosas de la comedia, además de tomar 3 elementos que resultaron la base, como la nobleza, burguesía y campesinos, en un traslado de personajes hacia palacios lejanos para una mayor libertad psicológica. Obras como El perro de Hortelano, La condesa de Belfort o La duquesa de Lorena son el recuento predilecto para quienes desean deambular por la satírica que el autor entabló, para dar a conocer las acciones que afloraban en un mundo de categorías sociales de su época.